Ok, muy bien. Ok, muy buenos días. Estamos en otra sesión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, el tema de hoy es con respecto a lo que son búsquedas de patentes. Ya estuvimos viendo en las sesiones anteriores todo lo correspondiente a lo que son patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Ya como mis compañeros Alejandro y Oliver estuvieron comentando con respecto a estos temas, ahora vamos a ver el tema de búsqueda de patentes. Y vamos a ver unos ejemplos, un ejemplo simple, sencillo, pero la idea es que tengamos los elementos para que sepamos hacer las búsquedas correspondientes en las diferentes bases de datos que tenemos acceso en este sentido. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión y bueno, perdón, okay. No sé quién está listo. Ahora, perdón. Okay. Bueno, vamos a ver lo que son las patentes, un pequeño resumen de lo que estuvo viendo Alejandro ayer. Y bueno, vemos que las patentes, primero vamos a definir lo que es la invención. Es toda la creación humana que permite transformar la materia y la energía existente en la naturaleza para el aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. En ese sentido, yo no podría proteger algo que no haya yo desarrollado o que haya modificado, ¿no? No podría yo tratar o pretender proteger un descubrimiento, ¿sí? Entonces, debo de demostrar su utilidad y las aplicaciones que tenga dicho invento. Esto lo tenemos en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial, ¿sí? Como tal, las patentes convierten el ingenio en realidad tangible, dándole a la humanidad una solución a problemas concretos, ¿no? O sea, nos van a resolver la vida, de una otra manera nos van a dar, o nos van a facilitar todas nuestras labores cotidianas en base a estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Nosotros podemos tener patentes de producto, de proceso o en su defecto de uso, ¿no? Ahora, con respecto a los modelos de utilidad, este es un pequeño resumen de lo que estuvo hablando mis compañeros en las dos sesiones anteriores. Y los modelos de utilidad, pues simplemente son esas modificaciones que se estén haciendo, realizando, ¿sí? A aparatos, herramientas, utensilios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a proteger dichas mejoras que nosotros estemos implementando, ¿no? Con respecto a los diseños industriales, pues ya estuvimos viendo que se dividen en dos grupos, lo que son modelos industriales. Sí, que esta es una forma tridimensional, vamos a proteger esta forma caprichosa, esta forma distintiva que le puede dar a un determinado producto, ¿sí? Tenemos los dibujos industriales, que son estas combinaciones de líneas, trazos y colores. Entonces tenemos estas figuras jurídicas que nosotros los pudiéramos proteger, ¿no? Entonces tenemos patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer las protecciones y tenemos que ubicar de forma adecuada qué es lo que tengo en mis manos para poderlos proteger de forma debida e ingresar las solicitudes correspondientes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si tenemos los requisitos, también ya estuvieron platicando mis compañeros con respecto a los requisitos de la protección. Y bueno, tenemos lo que es la actividad inventiva, ¿no? Decimos que no sea evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia. Entonces, este es uno de los requisitos más importantes para que se pueda otorgar una patente, ¿no? De ahí tenemos lo que es el requisito de novedad. Hablamos de novedad, que no se encuentre en el estado de la técnica, que no haya sido divulgado por algún medio, ¿no? Entonces, de una otra manera, por eso es importante realizar las búsquedas de información tecnológica para verificar que realmente lo que yo estoy desarrollando sea novedoso, ¿no? No tenga algún problema que a este producto o en su caso el proceso se haya desarrollado en alguna otra parte del mundo. La novedad es a nivel internacional, no es local. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente, de que si yo pretendo proteger algo, tengo que verificar que esa tecnología
pues no se haya desarrollado ya o se haya exhibido en alguna otra parte del mundo, y eso me pudiese generar un problema cuando me hagan la evaluación técnica en el instituto y pues me vean que de una u otra manera ya lo que desarrollé no cubre con este requisito. Entonces sí es muy importante que tengamos esta parte muy en cuenta, ¿no? Y el otro requisito es lo que es la aplicación industrial, que el producto lo pueda yo desarrollar en algún sector industrial, ¿no? Que pueda ser reproducible de la misma forma un n número de veces, ¿no? Entonces, esos son los requisitos para la protección. Claro está que igual debe haber una suficiencia de la descripción, claridad en lo que se pretende proteger, digo, para que de una otra manera no tengamos ningún tipo de detalle o de problema, ¿no? Entonces, en ese sentido son estos requisitos que nosotros tenemos que salvaguardar, ¿sí? Verificar, estudiarlos, analizarlos antes de presentar mi solicitud, ya sea de patente, de modelo de utilidad o de diseño industrial, ¿no? Entonces, la propiedad industrial como tal, pues es ese derecho patrimonial de carácter exclusivo que va a otorgar el Estado, ¿sí? Por un tiempo determinado. Sabemos que la protección también ya lo estuvieron comentando mis compañeros el día de ayer y el lunes, en el que las patentes tienen 20 años de vigencia, los modelos de utilidad son 10 y los diseños industriales pueden llegar hasta 25 años. Entonces, tenemos un tiempo determinado, ¿no? De ahí, en base a un territorio, ¿sí? Tenemos la protección a nivel nacional. Claro está, yo puedo extender las protecciones a otras partes del mundo y ya nada más tendría que ajustarme a la legislación correspondiente. Tenemos que tener en mente de que pues la protección se en base a la legislación que guarde cada uno de los países. Cada país es libre y soberano con respecto a estas leyes que se pudiesen estar manifestando en su interior, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Está sujeto a un dictamen técnico. Se va a realizar el examen de fondo. Este examen de fondo, pues se van a evaluar los requisitos que anteriormente estábamos comentando. Claro está que dependiendo la figura jurídica que se tenga, se tendrá que evaluar unos requisitos u otros requisitos. Hablando de patentes, es actividad inventiva, novedad y aplicación industrial, y en el caso de modelos de utilidad y diseños industriales, sería nada más la novedad y la aplicación industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante considerar el estado de la técnica. Entonces, volvemos, a lo mejor somos reiterativos en esta parte, pero sí es muy importante que se hagan estas búsquedas para determinar si lo que yo estoy desarrollando es o no novedoso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Pero bueno, tenemos también ventajas con respecto a la información de patentes, y bueno, podemos hablar de que hay tecnología de punta. Hay mucha información que no se publica en otro tipo de documentos, ¿sí? Entonces, la información de patentes es muy importante, muy relevante a la hora que yo empiezo a desarrollar una tecnología, a la hora que quiero resolver un problema. Entonces, yo puedo verificar qué es lo que otros han desarrollado, implementar algunas mejoras, algunos aspectos técnicos y que hagan diferente mi tecnología con respecto a lo que yo tengo, y pues protegerla, ¿no? Entonces hablamos de esa tecnología de punta. Hay una estructura uniforme. Sí, el documento de patente, ya hemos hablado en otras sesiones con respecto a esto, tiene una estructura, tiene un título, tiene un objeto de la invención, tiene lo que son los antecedentes, tiene los problemas que resuelve, viene una breve descripción de la invención, descripción de las figuras, una descripción detallada de la invención, y de ahí también viene el capítulo de reivindicaciones, que es el aspecto jurídico dentro del documento de patente, y tenemos lo que son el resumen, más el anexo de las figuras, ¿no? Entonces, la estructura del documento de patente es muy uniforme y es hasta cierto punto bastante fácil de leer, ¿no? Entonces, es esta estructura uniforme, tiene esta información novedosa y no contenida en otros medios, que les comentaba anteriormente. Y bueno, de todas maneras está clasificada. Vamos a ver hoy la clasificación internacional de patentes. Entonces cubre todos los sectores industriales, ¿no? Entonces tenemos esta información y bueno, se reconoce a los inventores, podemos ver estos datos bibliográficos de quién es el titular del derecho, etcétera. Entonces, ¿en dónde se encuentra protegida esa tecnología? Entonces, estas son las ventajas
de la información de patentes, ¿no? Con respecto a los puntos más importantes de la propiedad industrial, pues esta la podemos utilizar como una herramienta, ¿no? Y esto dependerá mucho de cómo sea utilizada esta información, ¿no? La información ahí está, pero hay que hacer uso adecuado de ella, de una otra manera, saber y ubicar qué es lo que yo estoy buscando, porque nos podemos perder en un mundo de información. Digo, vamos a ver que SpaceNet tiene 120 millones de documentos de patente. Entonces, si no somos específicos en lo que nosotros queremos o pretendemos recuperar, nos podemos perder en un mundo de información, ¿no? La información tiene que llegar a quien debe de utilizarla de forma adecuada, sin saber, decir, bueno, esta persona es la que es capaz de analizar, de revisar, sí, de procesar toda esta información, ¿no? Entonces, esta información como tal, pues, tiene que llegar a la persona que tenga el conocimiento medio, ¿no? ¿Cuál es su propósito? O sea, ubicar la información que yo estoy revisando, verificando en los portales y bueno, realmente saber qué es lo que estoy buscando. Si yo pretendo recuperar información de máquinas de inyección de plástico, por dar un tema en términos generales, pues la información que voy a recuperar es muy, muy amplia, ¿no? Es bastante grande en documentos. Entonces, en eso me voy a perder en ese mundo. ¿Qué es lo que necesito de esa máquina de inyección? Si quiero ver todo lo que son sus resistencias, lo que son las boquillas, entonces tengo que ser un poco más específico para poder determinar de forma adecuada y procesar toda la información que me dan los portales. Entonces, la propiedad industrial fomenta la innovación. A fin de cuentas, tenemos esa posibilidad de crecer, de emerger como una economía importante a la hora de desarrollar nuestra tecnología, todos estos productos, ¿no? Entonces, esto nos puede fomentar y hacer crecer tanto como sociedad como país, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta información que está disponible en los portales de patentes, ¿no? Entonces, nada más para dar algunos datos con respecto a cómo se estaba manejando a nivel internacional estos números. Ya mi compañero Oliver estuvo comentando el lunes pasado con respecto a todo este número de informaciones, todo este cúmulo de conocimiento que se va agregando en los diferentes portales de patentes. Entonces tenemos 5 oficinas que son las principales y en ellos recae el 85.3% del total de las solicitudes que se están presentando a nivel internacional, ¿no? Y aquí vemos en la gráfica que China tiene el 46.4% de solicitudes que se están presentando a nivel internacional, y de ahí tenemos a Estados Unidos, tenemos a Japón, tenemos a Corea, tenemos la Comunidad Europea. Entonces, dentro de todos estos manejan el 85.3%. Entonces, es un número bastante importante. Sí, en el año del 2018, pues es el dato que saca la OMPI, estos datos estadísticos, fue de agosto del 2019 y hace referencia a todo lo que suscitó en el 2018. Yo creo que en este mes se sacarán el boletín con respecto a lo que se dio en el 2019, pero bueno, ahorita estamos hablando de estos datos, de todo lo que se dio en el 2018. Sí, es el boletín de agosto, el 2019, el más reciente que tiene ahorita la OMPI, y vemos que China ha incrementado sus solicitudes con respecto a lo que hizo en el 2017 en un 11%, ¿no? Y ya vemos como Estados Unidos va decreciendo un poquito con respecto a lo que hizo su año anterior, asimismo Japón, ¿no? Pero estos datos pues más o menos nos dan una idea del comportamiento que se está dando a nivel internacional. De ahí tenemos que, por decir China, en las solicitudes que se están presentando, pues el número 1 tiene lo que son tecnologías informáticas, al igual que Estados Unidos, y después China en su posicionamiento número 2 tenemos máquinas y aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, si vemos, podemos ir analizando qué es el comportamiento de cada uno de los países con respecto a las presentaciones de sus solicitudes, ¿no? Pero bueno, el objetivo de realizar una búsqueda sobre los antecedentes de un producto o proceso, en este caso, es determinar si lo que yo estoy desarrollando como tal es nuevo, ¿no? Si realmente cubre con esos aspectos de novedad, de actividad inventiva, para que se pueda proteger. Entonces sí es importante que nosotros consideremos
realizar este tipo de recuperación de información, ¿no? Tenemos diferentes tipos de búsqueda, tenemos búsquedas bibliográficas, en este caso, por decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su Centro de Información Tecnológica, realiza este tipo de servicios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, ¿no? Pero bueno, nosotros los dividimos en búsquedas bibliográficas. Sí, estas búsquedas bibliográficas no vamos a recuperar la información de un inventor, ¿sí? De un titular, una empresa, ¿sí? Quiero verificar la empresa fulanita de tal, cuántas patentes tiene, puedo recuperar las clasificaciones en base a una clasificación internacional, puedo hacer la recuperación de si la patente de Estados Unidos 5 millones tiene la correspondiente mexicana y verificar y así ver si no invado algún derecho. Pues estos son estas búsquedas bibliográficas. Tenemos búsquedas técnicas, sí, ya sean nacionales o internacionales de igual manera. La nacional es verificar también técnicamente si un producto, si no conozco los datos del inventor, de la empresa o el número de patente correspondiente, puedo verificarlo a través de una búsqueda técnica nacional en base a los datos técnicos. También es importante el tener claro de que la información en base a la recuperación que se dé es en base a la información que nos estén proporcionando. Entonces, también ahí tenemos esa limitante, ¿no? Tenemos que verificar que la información realmente sea precisa, que sean datos técnicos, no datos comerciales, ¿no? Entonces, de mercado, que si es más rápido, si es un proceso eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitamos datos técnicos para hacer la recuperación correspondiente en los portales. De ahí una búsqueda técnica internacional, normalmente esa nosotros la sugerimos cuando se empieza o se pretende empezar a investigar, a desarrollar algo, para que ubiquen técnicamente qué es lo que se ha desarrollado en ese sector industrial. Entonces, sí tenemos que considerar estas partes para que nosotros tengamos a bien el saber hacia dónde dirigir o encaminar los esfuerzos, ¿no? Entonces, antes de que empiecen un desarrollo, una investigación, pues es recomendable que verifiquen este entorno tecnológico, cómo se ha ido desarrollando o por qué alguna tecnología está en desuso, porque ya no se utilizaron ciertos materiales. Esto lo podemos ver en los portales de patentes. ¿De acuerdo? Y tenemos lo que es la búsqueda de estado de la técnica, que en este caso me permitirá a mí verificar si lo que yo desarrollé pues tiene la posibilidad de protegerse, ¿no? Pero igual como les comentaba previamente, es necesario que nos presenten la información adecuada, la información que sea la correcta para que nosotros podamos, en base a la información, filtrar todos estos resultados en los diferentes portales de patentes. Y bueno, para que realmente una búsqueda sea de utilidad, pues tenemos que ubicar la invención. Si nosotros no ubicamos la invención, pues de poco nos va a servir hacer o realizar una búsqueda. Entonces tenemos que ser concretos, verificar y entender qué es lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces esa parte sí es importante. Tenemos diferentes bases de datos, estas son algunos, pero bueno, no son, ahora sí como dice, es nada más demostrativo, más no limitativo. Sí, son estas bases de datos, hay mucho más bases de datos, pero son las que de mayor uso o de mayor consulta, ¿no? Tenemos la de USPTO, SpaceNet, PatentSpot, la Oficina Española de Patentes y Marca, tenemos el portal del SIGA, que es un portal mexicano, ahí pueden ubicar todas las patentes que se han ingresado, modelos de utilidad, diseños industriales, y bueno, tenemos ahí Verbal Innovation, y de otra manera es un portal de paga que nosotros hacemos uso de él para hacer la recuperación de los documentos de patente. Entonces, estas son algunas de las bases y no son todas, hay más bases de datos que ustedes pueden tener acceso a ellas. Pero bueno, para que nosotros ubiquemos o recuperemos información de patente, pues es necesario, desde mi punto de vista, clasificar la información. Como les comentaba, en el portal de SpaceNet hablamos de 120 millones de documentos de patente a nivel internacional. Entonces, el hecho de que yo ponga una palabra, ¿sí? Al hacer uso de una palabra, me puede arrojar un sinnúmero de información y me puedo perder, me puedo desesperar y decir, bueno, no hay nada, ¿no? O sabes que ya me aburrí, pues mejor presento la solicitud y a ver qué Dios dice, ¿no? No, en este caso nosotros sugerimos o recomendamos que se clasifique y en base a la clasificación podemos ir realizando un filtro en todos estos documentos que se encuentran en los portales.
y esta sería la clasificación internacional de la patente. Si vemos, tenemos necesidades corrientes de la vida, técnicas industriales diversas, química, textiles, construcción, mecánica, física, electricidad. Pero bueno, vamos a ver un poquito con respecto a qué contiene cada una de estas clasificaciones. Bueno, necesidades corrientes de la vida, pues ahí podemos encontrar información con respecto al sector agropecuario. Podemos ubicar cierta tecnología que me puede permitir el verificar, el analizar algunas técnicas que se estén desarrollando, algún tipo de maquinaria, algunos instrumentos para este sector industrial. Entonces, en la clasificación ahí lo puedo ubicar. ¿Sí? De ahí tenemos lo que es cuestiones de salud, fisioterapia, de ejercicios. También podemos esto ubicarlo dentro de lo que es la clasificación internacional de patentes en la sección A, perdón. Entonces, aquí podemos ubicar este tipo de tecnologías, productos de belleza, de salud, higiene personal, lo podemos ubicar en la sección A. Entonces, estos son algunos de las tecnologías que podemos ubicar dentro de esta sección, ¿no? Todo lo que es vestimenta, algunos accesorios personales, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ir filtrando en la sección A. En la sección B, pues vemos todo lo que son vehículos, ¿sí? Podemos ubicar este tipo de tecnologías, lo que son llantas, neumáticos, este tipo de refacciones la podemos ubicar en la sección B. Tenemos todo lo que es impresión, lo podemos ubicar en esta sección, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer uso de esta clasificación para recuperar este tipo de productos, ¿no? Tenemos lo que son artículos de limpieza para lo que es el hogar, lo podemos ver en esta sección, ¿no? ¿Sí? Maquinados, igual lo podemos recuperar. Y bueno, con respecto a la sección C, pues tenemos lo que son tratamientos de agua, que creo que a fin de cuentas es algunos procesos en este sentido, ahí lo pudiéramos ubicar un poquito. Cuestiones de explosivos, en la sección C lo podemos estar checando, ¿sí? Todo lo referente a lo que es vidrio, ¿sí? Y bueno, pinturas, ¿no? También podemos nosotros ubicarlo en esta clasificación. Si vemos, pues ya la cuestión de vidrio, lo que son pinturas, explosivos, pues vemos que son reacciones a algunas composiciones químicas, pues todo esto lo podemos ir ubicando en la sección C. En la sección D tenemos lo que son, pues obvio, textiles, todo lo que es referente a la industria del textil, y lo conducente a lo que son papel, ¿no? Aquí lo podemos ubicar. En la clasificación E, pues tenemos lo que es todo lo de construcción, podemos ver todo lo que son en base a las edificaciones, todo lo que es referente a lo que es muros, paredes, las losas, todo eso lo podemos ir recuperando en la sección E. Sí, todo lo que es minería, podemos ver y recuperar este tipo de información. Y tenemos lo que es la distribución del agua, lo podemos recuperar en lo que es la sección E, y bueno, igual todo lo que es de edificios, ¿no? Entonces, ventanas, algunos estas manerales para abrir puertas. Entonces, toda esta información la podemos hacer o recuperar yéndonos a la clasificación en la sección E, perdón, y ahí empezar a abrir este abanico de posibilidades para ubicar la clasificación que más se adapte a lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Con respecto a la sección F, pues tenemos todo lo que son motores, ¿sí? Bombas, lo podemos hacer o lo podemos recuperar ahí, ¿sí? Todo lo referente a la iluminación, tenemos este tipo de tecnología. Lo que es aire acondicionado, refrigeración, lo podemos recuperar en la sección F. Hornos, lo podemos hacer en esta sección, ¿no? En la cuestión G, pues podemos ver todo lo que son instrumentos musicales, ¿no? Entonces aquí, si pues yo estoy desarrollando una tecnología en este sector industrial, me voy directamente a lo que es la clasificación internacional en su sección G, ¿no? Entonces aquí podríamos nosotros recuperar tecnologías en base a eso. Tenemos lo que es publicidad en esta sección, aquí podemos nosotros recuperar todo este tipo de aspectos tecnológicos. Optometría, aquí lo podemos verificar. Si vemos el concepto física es muy general, pero a la hora de que empezamos
abrir todo este abanico en base a la clasificación, podemos recuperar a lo que es optometría, vemos todo lo que es cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, aquí podemos checar todos estos elementos, ¿no? En la sección H, pues tenemos pues estos circuitos eléctricos básicos, ¿sí? Lo que es la distribución de la energía eléctrica, tenemos lo que son componentes electrónicos, ¿sí? Lo podemos recuperar en esta sección, y bueno, la comunicación, ¿sí? Si vamos a ver estos aspectos de comunicación, lo vemos en la sección H, ¿no? Entonces, esta es la clasificación internacional de patentes, ¿sí? Es importante que nosotros la podamos ubicar para hacer la recuperación correspondiente de lo que yo estoy desarrollando para verificar y de realmente poder filtrar toda la información acumulada en los portales de patentes, ¿no? De ahí tenemos operadores lógicos booleanos, y esto también ya se ha comentado, sobre todo cuando estamos hablando de Marcia. Arlen nos hace esta referencia con respecto a los operadores booleanos. Entonces tenemos en los portales de patentes igual el uso de estos. Tenemos el operador i, pues, que me va a hacer esta unión entre dos palabras, esa es la condicionante, y los resultados en los portales se tendrá que cumplir sí o sí, ¿sí? Esta palabra y esta palabra. ¿Sí? De ahí tenemos el operador o, sí, este sería uno u otro o otra palabra, ¿no? En el ejemplo que les estamos mostrando en la presentación, lo que es botella o tapa. Entonces aquí el número de resultados pues se va a multiplicar de forma importante, porque tendría la condicionante es que se encuentre una palabra u otra palabra dentro del documento, ¿no? Entonces es este operador booleano, el o, y tenemos el no, que es excluyente. Si yo puedo decir que el documento tenga una palabra, pero no esta, ¿no? Entonces ahí yo también puedo empezar a hacer el filtrar. Entonces estos operadores lógicos booleanos me permiten hacer estos filtros conjunto con la clasificación internacional, utilizar algunas palabras combinados con estos operadores, pues voy filtrando los resultados que se vayan dando en los portales, ¿no? De ahí tenemos los truncadores, ¿sí? Tenemos el truncador que más comúnmente se utiliza, sí, no son todos, pero son los más importantes. Tenemos el asterisco, que sustituye un n número de caracteres, ¿no? Entonces yo trunco o pongo mi palabra raíz, de ahí trunco y me puede hacer la búsqueda de un n número de caracteres después que yo haya hecho realizar la truncación, dando el ejemplo de bote, ¿sí? Pongo el asterisco y ¿qué me hará con respecto a la base de datos? ¿Qué es lo que me va a recuperar? Buscar botes, botellitas, botellones, etcétera, 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 ¿no? Utilizando esta raíz, ¿no? Tenemos el gatito, el famoso que ahorita ya está muy en uso. Entonces tenemos sustituye de manera obligatoria un carácter, ¿no? O sea, debe de estar ahí de manera obligatoria, no me va a sustituir uno. Y tenemos lo que es el signo de interrogación, aquí me sustituye uno o cero caracteres, ¿no? Este lo podemos también hacer en combinación en las diferentes bases de datos para hacer mucho más puntual nuestra estrategia y recuperar la información correspondiente. Aquí tenemos un pequeño resumen con respecto a lo que le estamos comentando, ¿sí? Para generar estas estrategias de búsqueda en los diferentes portales, pues utilizamos los truncadores, utilizamos los operadores lógicos booleanos y las palabras claves o tecnicismos, ¿no? Y junto con la clasificación. Entonces, en diferentes bases de datos, pues se utiliza un determinado truncador, como se lo estamos mostrando en pantalla. Por decir, en Estados Unidos, el truncador para un número de caracteres es el signo de pesos, a diferencia de otros portales que es el asterisco, ¿no? Entonces, esta diapositiva pues nos permitirá pues utilizar este tipo de truncadores, estos operadores booleanos, y hacer la sustitución de ellos en los portales de patentes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, esperemos que no me falle la presentación con respecto a lo que les tengo preparado. Pero bueno, aquí el ejemplo como tal pues es una prótesis capilar. Sí, el hecho es que nosotros recuperemos la información de patente que pudiese
está cercana a esta tecnología que tal vez alguien haya desarrollado y que se le ocurrió realizar implantes y colocar en lo que es implantes en el cuero cabelludo de la persona, unos imanes. Sí, entonces, el hecho de que se pongan estos imanes y se pueda colocar ya sea una peluca para que la persona pues no tenga problema de que se vaya a mover y se le vaya a desprender, ¿no? Entonces, en términos generales, ese sería el ejemplo. Sí, y pues ya nada más es recuperar en los portales de patentes y verificar qué es lo que se tiene, ¿no? De inicio, pues lo que podemos nosotros hacer es recuperar la clasificación internacional de patentes, ¿no? En la base de España, la Oficina Española de Patentes y Marca, nosotros podemos entrar a diferentes portales de patente. Tenemos INDENES, que son los patentes de España, UruPatent, StateNet, Latipat, PatentScope, tenemos ahí el vínculo. Sí, son de las principales portales de patente y aquí lo podemos nosotros recuperar, ¿no? De ahí lo que haríamos es recuperar la clasificación internacional de patentes. Sí, entonces esta clasificación internacional de patentes, pues vamos a verificar, ¿no? Como hablamos de una peluca que puede ser un objeto personal, entonces vamos a ver en la clasificación, en la sección A, verificar qué es lo que refiere a estos artículos. La clasificación A41 habla de vestimenta, y bueno, pues ahí podemos ir viendo y verificar que, por decir, en la A41G hace referencia a postizos. Entonces, esto lo podemos ir abriendo y verificamos que en la A41G3 habla de pelucas, ¿no? Pero bueno, hablamos de a lo mejor un injerto, prótesis, entonces podemos verificar en la cuestión de salud y las ciencias médicas, ¿no? Entonces vamos a verificar en estas si habla con los implantes. Sí, vemos en la presentación que tenemos la clasificación A61F, la A61F2 habla de implantes, y aquí sí vemos cómo se va abriendo el abanico de posibilidades y podemos ir verificando qué se refiere o qué es lo que nosotros podemos recuperar, y vemos implantes capilares. Entonces ya tenemos dos clasificaciones, la A41G3 y la A61F2. De ahí podemos irnos a SpaceNet a recuperar la información de patentes que se pudiese tener o contener en esta base. ¿Sí? Si vemos del lado izquierdo, viéndolo yo de frente de la pantalla, entonces vemos de este lado izquierdo, tenemos la parte de colocar las palabras claves, ¿no? Aquí vamos a seleccionar lo que es título, resumen y reivindicación y vamos a poner magnet, ¿sí? Lo que es el imán, y de ahí vamos a ubicar la clasificación correspondiente, ¿no? Entonces vamos a continuar colocando los datos en este buscador y vamos a ubicar la parte que dice clasificación. Aquí vamos a seleccionar la clasificación, la IPC y la CPC, ¿sí? Y vamos a colocar lo que es la A61F2, diagonal 10, y bueno, y vamos a utilizar nuestro operador booleano, que es OR, y vamos a poner A41G3. Entonces, en ese sentido, ya tenemos armada nuestra estrategia de búsqueda y vamos a darle buscar. A ver cuántos resultados o cuántos documentos habla. 120 millones de documentos de patentes nos lo filtró a 71 resultados. Aquí tenemos el texto, ¿sí? Pero podemos poner el texto con una imagen, ¿no? Ya en la imagen es representativa y podemos ir viendo y analizando cada uno de estos documentos, ¿no? Puedo abrirlo. Al abrir este documento puedo empezar a ver datos bibliográficos, datos técnicos y las imágenes correspondientes, ¿no? Entonces puedo hacer este ejercicio con cada uno de estos documentos resultantes en esta base de datos. Tengo 71 documentos encontrados, los cuales puedo irlos analizando cada uno de ellos. Esta información yo la puedo descargar en mi equipo, hago las búsquedas y después puedo hacer la recuperación, el análisis correspondiente. Entonces, si vemos aquí la estrategia correspondiente al portal. Esta misma estrategia la puedo pasar a lo que es PatentScope. Si vamos a hacer la búsqueda en lo que es combinación de campos, igual es una mascarilla como la de SpaceNet. Vamos a seleccionar aquí la clasificación internacional. Entonces, aquí vamos a seleccionar a buscar la clasificación internacional. Entonces, ya la tenemos. Colocamos clasificación y de igual manera vamos a empezar a colocar A61, F2, diagonal 10, ¿sí? O la A41, G3. Entonces tengo esta clasificación internacional
de patente, coloco los datos en patentes con puedo recuperar la información en todo el texto. Aquí vamos a seleccionar lo que es la descripción en inglés, ¿de acuerdo? Entonces ponemos igual el dato técnico que tenemos. Al darle buscar, pues vamos a ver cuántos documentos nosotros podemos obtener en esta base de datos, ¿no? Tenemos 122 resultados, 192 resultados, perdón. Estos resultados puedo yo ir analizando, verificando, revisando. Sí, puedo seleccionar que me muestre de 10, de 50, de 100, de 200. Aquí vamos a seleccionar 50 documentos para su análisis y de igual manera puedo yo verificar o solicitar que me muestren las imágenes. Texto más imagen. Entonces, al tener yo esta imagen, puedo empezar yo a analizar y revisar estos documentos, ¿sí? Y ver cuál es el más apropiado para lo que yo estoy desarrollando, ¿no? ¿Qué otras tecnologías hay? Pero bueno, aparte de todo esto, esta base de datos me da la posibilidad de graficar la información, ¿no? Entonces puedo hacer el análisis con respecto a las patentes que hay en Estados Unidos, de PCT, la Unión Europea, cuáles son los inventores. Esto lo grafico, ya sea en barras, y puedo verificar estos países, esa tendencia, lo que son los titulares, los inventores, IPC, datos de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo puedo hacer también en Python, ¿sí? Esta información. Entonces, esto me puede generar para ver tendencias tecnológicas con respecto a lo que se está desarrollando, ¿no? En base a estos 192. Claro está que si yo quiero ver nada más de las de Estados Unidos, lo puedo hacer filtrándolo en la base. Pero bueno, tenemos otra base de datos que es la de Lens. Aquí podemos igual hacer la recuperación de la información en base a los datos igual que tenemos. De inicio podemos saber que podemos recuperar en título, resumen y ramificaciones, ¿sí? Pongo mi dato correspondiente, ¿sí? Que sería lo que es el magnet o imán, lo que estamos verificando, y puedo ir añadiendo campos, ¿no? Aquí lo que vamos a ingresar es la clasificación. Aquí sí tengo que hacerla por separado, ya sea una u otra, pero bueno, vamos a ir con la clasificación a CPC, ¿sí? Entonces vamos a igual introducir los datos correspondientes que tenemos, la A61F2, diagonal 10, o la A41G3, que son las clasificaciones que nosotros ubicamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos nosotros, en base a esta estrategia de búsqueda, recuperar en este portal la información correspondiente, ¿no? Le damos buscar y pues de aquí nos arroja los documentos. En este caso, pues nada más son 12 resultados, pero bueno, puedo ir visualizando la información. Esto de inicio tenemos los datos bibliográficos y claro está que yo puedo ir viendo los títulos, analizar cuál sería el que a mí más me sugiere o quiero ver o analizar y puedo irlos abriendo uno por uno, ¿no? Esta información la abro, del lado derecho pues se me va a desplegar ya toda la información, tengo el documento completo, esto lo puedo descargar en PDF, tengo estos datos tecnológicos, el abstract, las reivindicaciones, los titulares, etcétera, etcétera. Si vemos esta base de datos, pues igual como las anteriores, pues es bastante amigable, no hay tanto problema, ¿no? Puedo hacer la búsqueda en patentes con SpaceNet, pero claro está, algo muy importante desde mi punto de vista es clasificar. Y si yo hago una buena clasificación, selecciono la clasificación internacional de patentes adecuada, pues puede poder tener esa posibilidad de hacer la recuperación de la información de manera puntual, ¿no? Entonces, si vemos aquí la clasificación se abre, sí, y podemos entrar y verificar y estar jugando con la clasificación y ver a qué se refiere, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Ya aquí en la presentación, pues obvio que ya les tengo también el ejemplo, pero bueno, ya más o menos ingresamos a los portales de patentes, ¿no? Y son algunos de los portales, pero bueno, aquí es que ustedes empiecen a jugar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí ya tienen ustedes los datos que nosotros hemos utilizado en el ejercicio y la recuperación de los mismos, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros jugar, ¿no? Ahora, pueden solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la búsqueda correspondiente y bueno, nos vamos a tu cuenta PASE y podemos hacer la solicitud en búsqueda de patentes. Aquí me va a decir, bueno, que sería, puedo verificar mi historial, en su defecto ingresar una nueva solicitud. Aquí vamos a darle una nueva solicitud, ¿sí? Me pide que si es búsquedas,
o en su defecto si es vigilancias tecnológicas. También se realizan estos monitoreos tecnológicos de un determinado sector industrial, ¿no? En base a un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Si yo le doy lo que son búsquedas, pues tendría que hacer, indicar y empezar a llenar estas pestañitas diciendo si es presencial, es física o es electrónica. Ahorita pues le recomendamos que se haga de manera electrónica por las contingencias sanitarias que estamos pasando, ¿no? De ahí pues el tipo de solicitud pues sería ya sea una búsqueda de datos bibliográficos, datos técnicos, una búsqueda del estado de la técnica, ¿sí? Y de ahí llenamos el dato de solicitante, ¿no? Si es inventor persona física u otro. Sí, les recordamos que para lo que son inventores personas físicas, micro pequeña empresa, universidades públicas o privadas, centros de investigación, las búsquedas de la tarifa normal tienen el descuento del 50%, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes mencionen para que a la hora de que vienen en la solicitud les aparezca el recuadrito en donde ustedes son inventores independientes y son acreedores al descuento correspondiente, ¿no? De ahí pues el domicilio correspondiente normalmente es el que viene ya precargado en la cuenta PASE, ¿sí? Y bueno, vamos a describir el servicio. Aquí sí es muy importante que nos entreguen o nos proporcionen la información adecuada para que la búsqueda salga en los mejores resultados posibles, ¿no? Si es muy general la información que ustedes nos proporcionen, en esos términos el resultado saldría, ¿no? Entonces sí tenemos que ubicar muy bien, sobre todo la información que nos estén describiendo, se puede agregar información adicional. Si vemos aquí, tenemos el documento, un PDF que se puede agregar añadiendo información complementaria, en dado caso que en el recuadro no tengamos mucho campo, ¿no? De caracteres a la hora de capturar la información. Pero bueno, también es importante que ubiquemos el área técnica. Digo, cuando nosotros nos referimos, y esto, bueno, aprovechando ahorita, a lo que es el área técnica de diseños, nos referimos a estos aspectos ornamentales, la forma visual del producto. ¿Sí? Muchas veces nos coloquen, es que yo diseñé un producto con ciertas características técnicas que lo hacen peculiar y propio. Entonces, no sería un diseño como tal, pudiese caer ya sea en un área mecánica, un área eléctrica, ¿por qué no un área química? Entonces, ubiquemos bien que el diseño para nosotros procesar la información son aspectos ornamentales, son aspectos visuales. Sí, ahí ya tendríamos que ubicar si es área mecánica, química, de biotecnología, eléctrica o electrónica, ¿no? Entonces llenamos lo que es la descripción del servicio como tal y bueno, se puede añadir imágenes. Es recomendable para una mejor comprensión de lo que ustedes pretenden que se recupere, ¿no? Como bien se dice, una imagen habla más que 1000 palabras, entonces es importante estas imágenes, ¿no? Ahora bien, ya una vez que se da a guardar, tendríamos que irnos a la cuenta a hacer el pago correspondiente y ya en tu cuenta PASE, pues nos vamos a lo que son pagos en línea, ¿sí? Nos vamos a lo que es el carrito porque ahí ya se almacenó el servicio correspondiente y seleccionaríamos el servicio que vamos a pagar, ¿no? Ya conocemos las modalidades de pago, pues tenemos el pago con tarjeta de crédito, transferencia electrónica o en su defecto descargar la línea de captura, ¿no? Nada más que la línea de captura se ve reflejado de 24 a 48 horas y ya se procesaría el servicio, ¿no? Ahora bien, igual tenemos en su aplicación, en el celular, todo lo que tengamos en el carrito lo podemos nosotros pagar, ¿no? A lo mejor proceso de información y después, mientras me hacen el depósito, pero otra cosa pasa, pues yo ya lo puedo hacer estos pagos desde la aplicación, ¿no? A lo mejor me tengo que salir de la oficina, de la casa por cualquier motivo, no me da tiempo en ese instante de hacer el pago, pues lo podría hacer ya desde mi celular, ¿no? Entonces, ya en el carrito, pues selecciono el trámite que nosotros vamos a realizar, ¿no? Ahora bien, con respecto a los montos por los servicios que tienen las búsquedas en el Centro de Información Tecnológica, hablamos de lo que son búsquedas bibliográficas nacionales e internacionales, que son datos de inventor, empresa, clasificación, número de patente, etcétera.
es de 481.53 y la internacional es de 916.56. Esto, montos masiva. Acuérdense que les comentaba que estos tienen un descuento del 50% cuando son inventores independientes, micro pequeña empresa, alguna universidad pública o privada, o centros de investigación también públicos y privados. Entonces, estos serían los montos. Con respecto a la búsqueda técnica nacional es de 823 y la internacional de 1289.5, ¿sí? Masiva. Si son acreedores al descuento, pues sería el 50% menos, ¿no? Esta información, pues, es verificar una tecnología en términos generales, como les comentaba previamente, ¿no? Y lo que es el estado de la técnica, que sería un artículo 21, y aquí tenemos que hacer énfasis con respecto a estos puntos característicos que hacen peculiar mi invención, ¿no? El monto es de 1911, punto 02, masiva menos el 50%, ¿no? Ahora bien, hay que cuidarnos, digo, estamos viviendo ahorita un tiempo bastante complicado, entonces, si no tenemos que salir, pues no salgamos, podemos hacer todos nuestros trámites en línea, digo, se han habilitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues estas herramientas para que nosotros podamos hacer nuestros trámites correspondientes desde casa. Pero en dado caso que tengamos que acudir a las oficinas, pues hacerse el uso obligatorio del cubrebocas, ¿no? Guardar la sana distancia. Digo, esto es para la salud de todos, ¿no? Entonces tengamos en mente esta parte, ¿no? Ahora bien, si no tienes nuestra app, pues te invito a que la descarguemos, ¿sí? Ya sea para Android o sistema iOS, ¿sí? Descárgala. Necesitas una asesoría virtual, pues entra a lo que es www.citas.inpi.gov.mx, ¿sí? Indicas ahí el tema que necesitas, seleccionas el horario correspondiente, el que más te acomode, capturas tus datos y ya sigue las instrucciones que te van a llegar al correo electrónico, ¿no? Ya nada más te conectarías a la asesoría. Entonces, hay gente que estamos para servirles, para atenderles, para apoyarles en todas las necesidades que ustedes tengan. Entonces, no duden en ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Tenemos alguna duda, pues escríbenos en abuzon@inpi.gov.mx, síguenos por todas nuestras plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, estamos para atenderles y servirlos, ¿no? Por mi parte ha sido todo, ha sido un placer estar una vez más con ustedes. Espero y esta sesión, esta plática haya sido del agrado de cada uno de ustedes y pues nos veremos en una siguiente transmisión. Hasta luego, mi nombre es José Carlos Anaya, servidor, y pues estamos para atenderles y servirles.